Hola, bienvenidos al podcast de Sobra, un espacio donde exploraremos las tendencias que están transformando la identidad digital, las tecnologías descentralizadas y las infraestructuras públicas digitales en América Latina. Conversaremos con expertos, funcionarios públicos, innovadores, con la finalidad de entender hacia dónde va el futuro de la confianza digital y qué impacto tendrá en gobiernos, empresas y ciudadanos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Sobra. El día de hoy vamos a conversar con Martín Güemes. Martín es el secretario de Modernización de la provincia de Salta, en Argentina. Martín tiene una larga trayectoria. Anteriormente fue secretario de Modernización de la ciudad de Salta y hoy le toca asumir esa misma responsabilidad, pero a nivel provincial. Martín además ha sido un pionero en la incorporación de la identidad descentralizada y las credenciales verificables en Argentina y en América Latina. Vamos a conversar de eso. Y también vamos a conversar sobre el futuro que está viendo él de la identidad digital, de los trámites digitales, del gobierno digital en general. Así que los dejo en la conversación con Martín. Bienvenido, Martín. Gracias por sumarte al podcast de Sobra. No, por favor, Lucas, es un gusto estar aquí transmitiendo un poco nuestra experiencia. Igualmente, bueno, con Martín nos conocemos hace muchos años, no vamos a decir cuántos, pero ya Sí, hace igual bastante que no tenemos tanto. no tenemos tanto, éramos muy chicos cuando empezamos en el tema de gobierno digital y demás, pero sí, ya sé, Martín es uno de los, como decíamos en la presentación, uno de los pioneros, ¿no? Primero desde la ciudad de Salta y luego te tomó la responsabilidad de la provincia, ¿no? De asumir la modernización, el gobierno digital de la provincia. Contanos un poco, Martín, cuando llegaste a la gestión provincial, ¿en qué situación estaba? ¿Cuál era la agenda? ¿Cómo estaba el tema de trámites al ciudadano, de digitalización de trámites? Danos un poco un pantallazo de cuando comenzaste la gestión que había. Bueno, me hiciste acordar primero la gestión en la ciudad cuando pocos entendían que era modernización, había muy pocas áreas dedicadas a esto. 4 años después nos tocó asumir la misma responsabilidad, pero en otra escala en el gobierno de la provincia de Salta, que si bien había avanzado con algunas cuestiones inherentes a lo que es conectividad, o también, bueno, con un centro de datos o algo de infraestructura tecnológica, en materia de trámites digitales no había absolutamente nada y tuvimos, bueno, un muy fuerte desafío que tuvo que ver con la irrupción de la pandemia, iniciada nuestra gestión, que eso un poco nos marcó porque tuvimos que acelerar muchísimos procesos de transformación digital que no estaban previstos, diseñar estrategias de telemedicina que nosotros no contábamos con un esquema así en funcionamiento, estuvimos muy involucrados en todo lo que fue el diseño tanto de la distribución como de la logística y el funcionamiento de la estrategia de vacunación en la provincia, también de testeos. Tuvimos que desarrollar una app también para el acceso a recomendaciones médicas. Bueno, todo eso la verdad que un poco nos sacó del eje del plan estratégico con el que habíamos entrado inicialmente, nos mostró una cruda realidad que era la falta de servicios digitales que tenía el gobierno de la provincia, pero también, bueno, nos envalentonó como equipo, que pudimos demostrar que cuando se incorpora tecnología, cuando se le pone pasión y también muchísima metodología y profesionalismo al trabajo, aunque estemos en una situación de crisis totalmente anormal, como lo fue la pandemia, bueno, se puede salir adelante y en ese fortalecimiento es que después comenzamos a abordar, sí, a retomar el plan estratégico con el que habíamos ingresado a la gestión y empezaron a ver la luz algunas herramientas que nosotros planificábamos con una visión de una provincia con un gobierno digital simple y no cargado de burocracia, ¿no? Contar un poco a la audiencia, porque no es solo de Argentina, digamos, ¿qué características tiene Salta? Además de ser la linda, ¿no? Bueno, Salta es la provincia más linda de la Argentina. No hay La verdad dudas, no hay que dudas. sí, por eso le dicen la linda. Y lo que tiene de lindo también le imprime una complejidad a nivel gestión, porque Salta tiene una diversidad geográfica muy grande. Nosotros tenemos
lugares de selva, lugares desérticos, valles verdes, y esto hace que tengamos muchísimos pueblitos rurales a los cuales hay que llegar. Nosotros tenemos una premisa que es el que la tecnología avance, pero sin dejar a nadie atrás. Es un poco el rumbo que el gobernador Gustavo Sáenz de aquí de Salta nos marcó, y con esa premisa nosotros actuamos, ¿no? Entendemos que la tecnología no tiene que ser un elemento que ensanche brechas, sino al contrario, ¿no? Que acerque a la gente al gobierno y que acerque los servicios y los derechos a todos los ciudadanos sin dejar a nadie al margen, ¿no? En esa situación Es una geográfica, provincia muy linda. no hay dudas de eso, pero en esa situación geográfica donde, bueno, quizás no es tan grande territorialmente, pero sí tiene una diversidad muy grande, como vos decías, ¿no? Hay, bueno, la ciudad capital, donde uno tiene conectividad, etcétera, pero después cuando te vas alejando, como en muchas otras realidades, ya hablamos de pueblitos más pequeños. Cuando vos solucionás la capa de conectividad, ahí te viene el segundo desafío, que es la capa de servicios, ¿no? Y ahí Exactamente. entra a jugar la plataforma o la política que lanzaron IDI, Identidad Digital para la Provincia. Contanos en qué se basa IDI. Bueno, IDI es una de las herramientas centrales en nuestra estrategia de gobierno digital. Eh, sí, bien, la verdad que Salta tiene esa complejidad geográfica, también se le suma la complejidad climática, ¿no? Nosotros tenemos lugares de 10 grados bajo cero, y hay que llegar, y la tecnología hoy te permite estar cerca, como vos bien dijiste, una vez resuelta, o por lo menos con un avance significativo en materia de conectividad, nosotros pudimos empezar a pensar en montar esta herramienta de identidad digital que le permite a los salteños interactuar con el gobierno sin tener que sacar un turno, sin tener que demorar haciendo una fila, sin tener que trasladarse a una gran ciudad. Nosotros, si bien no es un territorio como lo puede ser la provincia de Buenos Aires aquí en Argentina, es un territorio también bastante extenso, y tenemos lugares para los cuales se requieren 9 horas de recorrido en auto para llegar a esas localidades, también por la diversidad, la complejidad geográfica, y hasta incluso lugares donde por ahí en verano los ríos crecen y no se puede cruzar, o tenemos incluso una localidad que para acceder a ella, si no es por vía aérea, tenemos que acceder por Bolivia, con lo cual aquí es crítico que los ciudadanos puedan contar con este tipo de herramientas para hacer un trámite sin tener que perder 9 horas en trasladarse, más los costos que significa eso. Si nosotros hacemos la sumatoria de todos los tiempos que un ciudadano puede llegar a perder trasladándose, imprimiendo papeles, haciendo filas, buscando turnos, es tiempo que una ciudad, que un estado, que un país pierde, en lugar de enfocarlo a la producción. Y todos los que valoramos el tiempo, y especialmente la gente del sector privado, del sector social, saben muy bien que el tiempo es oro, como dicen aquella frase, y bueno, este tipo de herramientas lo que te devuelve es tiempo, simplifica, y por supuesto también tiene un impacto en el medio ambiente, ¿no? Porque cuando uno deja de trasladarse de una ciudad a otra, eso son menos emisiones, es menos contaminación y también tráfico en una ciudad. Cuando uno deja de imprimir papel, también, por supuesto, está haciendo su contribución con el medio ambiente, y también hace al bolsillo del ciudadano, ¿no? El ahorro de ese tiempo que la burocracia le venía robando. Con lo cual nosotros tenemos puestas muchísimas expectativas sobre esta herramienta de identidad digital, que además te devuelve tiempo cuando es un clásico de las burocracias de los gobiernos, que cuando tenés que hacer un trámite de repente necesitas certificados que ya se emitieron en otros trámites, pero que vos ya entregaste o que ya no tenés en tu poder, y entonces en lugar de hacer un trámite tenés que hacer 4 para obtener esos certificados, que son los requisitos del trámite que en realidad tenías que hacer. Y bueno, y todo eso es tiempo y más costos para el Estado, ¿no? Con lo cual, si uno tiene una herramienta de identidad digital donde pueda llevar en su poder todas las credenciales verificables para ser presentadas en cuanto trámite requiera, bueno, eso es tiempo del ciudadano, es tiempo del Estado, y son en definitiva
costos que se reducen, ¿no? A veces pareciera ser, Martín, esto es más una opinión o hipótesis personal, ¿no? De que particularmente en el sector público hemos avanzado relativamente rápido con la digitalización de trámites, pero en muchos casos le hemos complicado la vida a la gente. O sea, digitalización no significa necesariamente simplificación, ¿no? Y en muchos casos hemos como digitalizado la burocracia, lo que vos decías recién, ¿no? Ok, ahora puedo hacer el trámite digital, pero en realidad me estás complicando la vida también, ¿no? Porque ahora tengo que ir a buscar dónde tengo, que el PDF, que dónde, que los usuarios y las contraseñas, ya yéndonos del sector público, ¿no? Yo tengo 300 usuarios y contraseñas distintos en Internet. Entonces hay como, por determinados sectores, como hasta un rechazo muchas veces a lo digital, por decir, pará, estoy pensando en la gente más grande, ¿no? Claro. Eh, tengo que gestionar otro usuario, otra contraseña, otro trámite, otro esto. Es digital, pero la verdad que me complicaste la vida, ¿no? Este, Bueno, un poco el horizonte de la identidad digital es el poder acceder a los distintos servicios del Estado todo en un solo lugar, ¿no? Con esta premisa de todo en un solo lugar, donde con tu identidad digital es más que suficiente para que vos puedas acceder a las distintas plataformas de servicios del Estado. Trátese de la historia clínica digital única en la que estamos avanzando, o un trámite en inmuebles, o alguna cuestión de rentas e impuestos. Uno tiene que poder acceder a todo ese conglomerado, o incluso los servicios que tienen que ver con la educación, a través de una sola identidad. Ese es un poco el horizonte que nosotros tenemos, es el desafío que tenemos ahora en esta etapa, una vez superada, o por lo menos habiendo podido avanzar en materia de conectividad, con 190 plazas con Wi-Fi libre, con las escuelas, con los centros de salud, con todas las oficinas gubernamentales conectadas con Internet, ya sea fibra óptica o Internet satelital de alta generación. Una vez resuelta esa capa, ya hemos montado, bueno, la identidad digital, que ya está disponible para los salteños, y ahora se viene toda una etapa de aceleración para expandir no solo la utilización de esto para realmente digitalizar absolutamente todos los trámites, sino también, bueno, lo que marcabas vos recién, ¿no? Resolverle eso al ciudadano, que tiene que ver con poder acceder a otros servicios del Estado a través de tu identidad digital, ¿no? Salta fue una de las primeras provincias en implementar lo que hoy se denomina identidad descentralizada o identidad reutilizable. Fue uno de los primeros en adoptar Quark ID como protocolo. Y hace un tiempo me contabas algo que me parece bastante, que ejemplifica bastante bien qué problemas resuelve esto de las credenciales verificables y demás. Me contabas que hay, bueno, un área de salud que están haciendo historia clínica. Claro, cada área va desarrollando sus propios sistemas, ¿no? Salud desarrolla sus propios sistemas, educación seguramente los suyos, pero llega un momento que dicen, bueno, ahora tengo que validar a las personas que van a ingresar a esa plataforma. Y el camino erróneo sería que cada una de esas plataformas haga una autenticación o una validación por sí solo, porque es lo que nos pasa hoy como usuario, que tengo un usuario para la plataforma A, otro para la B, otra para la C. ¿Cómo lo están resolviendo en Salta eso? Sí, bueno, es muy típico de los estados, y lamentablemente, bueno, la crisis de confianza en la que estamos inmersos, me parece, Lucas, que tiene que ver con un poco con haber abandonado al poner al ciudadano en el centro, a ponerse en los zapatos de cada uno de los ciudadanos, y pensar en estas cuestiones, ¿no? En cuánto tiempo pierde por sacar un turno, por hacer una fila, en qué dolor de cabeza es aprenderse o tener anotadas 10 contraseñas de 10 plataformas distintas, cuando en realidad tiene que ser a la inversa, ¿no? Nosotros tenemos esta expectativa, e incluso la identidad digital, y mencionaste el protocolo Quark ID, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero nosotros sí soñamos con que haya verdaderas acciones de integración con otros estados. A través de estas credenciales uno podría, como ciudadano de Salta, tal vez realizar interacciones con otros estados, ya sea en este país o en otros países que también avancen en esta línea. Creo que todo lo que es la tecnología blockchain y el concepto de identidad descentralizada es una tecnología que lo permite, que cuando masivamente la ciudadanía lo entienda, también va a generar muchísima confianza para con el gobierno, y creo que un poco ese es el horizonte que tenemos, ¿no? Y que
que sea una herramienta que permita ayudarle al ciudadano a avanzar en su desarrollo, ya sea educativo, emprendedor o profesional, y no al contrario, no ser una barrera. Y está muy claro cómo a través de tus credenciales verificables que forman parte de tu identidad digital, se podrían resolver problemáticas como por ejemplo la demora en el acceso al crédito para un emprendedor, ¿no? Entonces yo con mis credenciales que tienen un protocolo compartido, no tiene por qué tal vez en el futuro otra provincia pedirme que yo acredite mi solvencia para recibir un crédito en otra provincia si es que quiero expandir un negocio que ha empezado a crecer aquí en Salta. Y lo mismo para con otro país y por qué no para exportar. Y esto es un solo ejemplo de cómo estas herramientas son mucho más que tecnología, ¿no? Esto es mucho más que una política tecnológica, esto tiene que ver con una política de desarrollo inmersa en la visión de una economía digital, de una economía que está cambiando vertiginosamente con tecnologías como inteligencia artificial, ¿no? Que es otro desafío que tenemos, ¿no? Mencionabas eso y me venía a la cabeza, digamos, lo que uno sufre a veces como empresa que provee servicios al Estado, que es la famosa certificación de proveedor, ¿no? O que estás inscripto como proveedor. Imagínate una empresa cualquiera que le brinda servicio al Estado se tiene que inscribir como proveedor en 2.200 municipios, 24 provincias, y todos los años revalidarla, ¿no? Qué fácil sería que lo haga en una y que después pueda reutilizar esa inscripción en el resto de las jurisdicciones. Si eso se me vino a la cabeza, la cantidad de trámites y de cosas que podrían simplificarse con esto de las credenciales reutilizables o verificables, ¿no? Sí, totalmente, desde el ejercicio profesional hasta, la verdad que incluso la historia clínica digital única, cuestiones de salud, y el ejemplo que diste, la verdad que es muy bueno porque además impacta, como en la mayoría de estas implementaciones, en los costos de los estados, porque cuando uno Exacto. tiene más oferta en las contrataciones públicas y generalmente se hace más competitivo, los precios son mejores, hay tal vez mejores herramientas o mejores productos o servicios a los cuales el Estado puede acceder, con lo cual, y también genera más confianza, ¿no? Porque hay un problema a veces de crisis de proveedores, porque Mm. los estados, bueno, hemos atravesado distintas etapas muy complejas en términos de recursos, de hecho estamos atravesando, por lo menos aquí en Argentina, una, y bueno, la simplificación, la incorporación de tecnología, la verdad que ayuda a paliar esas situaciones, ¿no? Para salir adelante. Martín, ¿dónde te imaginás al fin de tu gestión en la provincia? No vos dónde te imaginás personalmente, sino dónde te Nada, nada. imaginás que ha llegado la provincia. ¿Qué te gustaría dejar cuando decís, bueno, pasé por un municipio, por el municipio de Salta, esto es lo que dejé en materia de modernización, de innovación? ¿Qué es lo que te gustaría dejar como legado, si se quiere, en la provincia? Bueno, a mí hay una frase que me gusta que es mañana no es un día más, es un día menos, ¿no? Y la verdad que hay que acelerar esta transformación lo más posible. Obviamente es complejo porque las estructuras de los estados son complejas, los intereses también hacen a un entramado que no lo hace comparable a lo que puede ser, por ejemplo, el sector privado, pero yo sueño con un Estado, con dejar una herramienta consolidada, que tenga un gran porcentaje de trámites ya digitalizados. Sueño con que muchísimos salteños hayan experimentado, en la gran mayoría de los salteños hayan experimentado estas simplificaciones y facilidades de las cuales estamos hablando con su identidad digital y con sus credenciales verificables. Y también, bueno, estamos trabajando para dejar una herramienta que le pueda ayudar a los agentes públicos utilizando inteligencia artificial a gestionar los expedientes digitales, es decir, a incorporar un agente de inteligencia artificial en el sistema de expedientes electrónicos y de esa manera reducir los tiempos de resolución de los temas, te diría que en porcentajes muy significativos, ¿no? Estamos hablando de un 50% de reducción de tiempos si nosotros logramos que herramientas como estas realmente queden productivas y se expandan en todas las entrañas y áreas del Estado
y creo que ahí vamos a haber iniciado realmente una revolución de la forma en que el gobierno funciona y lo más importante, con la participación plena y protagonismo de los agentes públicos y en definitiva con algo que es hasta más importante que todo eso, que tiene que ver con reconstruir la confianza de los ciudadanos en el sector público y por ende también en la democracia, que es algo que también está sufriendo sus crisis, ¿no? Recién mencionabas, como para ir finalizando, esto de la incorporación de inteligencia artificial, ¿no? Claro, si uno se pone a pensar, gran parte de los procesos burocráticos se basan en la repetición, ¿no? O sea, generar un expediente para vacaciones de un empleado, de un funcionario, lo que sea, son procesos repetitivos a lo largo de toda la administración pública, ¿no? ¿Cuánto ganaríamos si pudiésemos automatizar gran parte de esos procesos que son burocráticos, que son repetitivos, que es la conformación de expedientes, etcétera, ¿no? Qué bueno que la provincia esté encarando ese proyecto. Sí, y la verdad que los ejemplos son innumerables, desde un docente que está escribiendo a mano en un cuaderno de comunicaciones para las familias, comunicado a comunicado de sus alumnos, en lugar de estar enseñando, pasando por un médico que está registrando en una historia clínica digital en papel lo que podría registrar con un comando por voz con ayuda de inteligencia artificial, y así tenemos ejemplos en todas las áreas. Con lo cual, si nosotros logramos avanzar en esto, y también si la ciudadanía y todas las instituciones crecen en la demanda a la agenda política de este tipo de temas, no tengo dudas que vamos a tener otro tipo de gobiernos en América Latina, y además que se van a consolidar estas cuestiones como políticas de Estado, ¿no? Porque ha pasado, y lo veo en colegas por ahí de otras provincias o de municipios, donde arranca esta política de Estado y después tiene baches de 4 o de 8 años, y en tecnología y en cultura, ni hablar, 4 u 8 años es una eternidad, ¿no? Totalmente. Bueno, Martín, agradecerte por este tiempo, por contar la experiencia de Salta. Y bueno, a seguir como arrancamos la conversación diciendo que hace muchos años nos conocemos, seguramente vamos a seguir en relación por muchos años más porque hay mucho por hacer. Pero bueno, felicitarte también por el empuje que le metes a la provincia y al tema de GovTech en general. Así que muchísimas gracias, Martín. No, gracias Lucas por la oportunidad de contar lo que hacemos, y también a quienes hayan llegado hasta el final de esta edición, decirles que estamos con las puertas abiertas para colaborar en lo que sea necesario, y también para escuchar iniciativas que nos puedan ayudar a aprender y a crecer a nosotros. Gracias, Martín. Un abrazo. Gracias.